En esta conferencia nos reunimos para debatir sobre seguridad, con lo que normalmente nos referimos a amenazas a nuestra seguridad externa. La amenaza que más me preocupa en nuestra relación con Europa no es Rusia, ni China, ni ningún otro actor externo. Lo que me preocupa es la amenaza interna, la renuncia de Europa a algunos de sus valores fundamentales. La principal amenaza para Europa está dentro de Europa, decía J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos. Bienvenidos. Un discurso aquí en la ciudad de Múnich, en la conferencia de seguridad, que dará mucho que hablar. Sucede cuando Europa, cuando Ucrania intentan aún ver dónde están parados luego del anuncio de Trump de que negociará con Vladimir Putin. Y hoy el mundo mira a Alemania, donde se celebra esta conferencia. Estados Unidos, Ucrania, la Unión Europea, la OTAN, todos están representados en la capital bávara. Y vamos a hablar con Félix Arteaga, que está en Madrid. Él es investigador principal de seguridad y defensa del Real Instituto Elcano, en España. Es doctor en Relaciones Internacionales. Le agradecemos muchísimo por estar. Félix, con la diferencia de que no es mandatario, sino vicepresidente, J.D. Vance, tal vez me pregunto si esta intervención no irá a parar a la historia al lado del discurso de Putin en ese mismo lugar en 2007 por toda la polémica que va a generar y tal vez por consecuencias. La ponencia tenía el título Estados Unidos en el mundo, en el marco justamente de la Conferencia de Seguridad de Múnich, pero no hubo nada de OTAN, no hubo nada de Putin, sino un discurso mencionando a la migración, sin nombrarla alternativa por Alemania de cara a las elecciones de una semana aquí en este país. ¿Cómo evalúa este discurso, Félix? Pues ha sido efectivamente un discurso sorpresivo, porque después de las noticias que hemos tenido en estas últimas horas sobre el futuro de Ucrania, Rusia, la OTAN y la Unión Europea, lo que nos ha venido a decir el vicepresidente de los Estados Unidos es que de eso no tenemos que preocuparnos, que de lo que tenemos que preocuparnos es de los problemas internos. Él ha mencionado la inseguridad, el terrorismo, la inmigración, todo esto empezando con un discurso del que decía que compartíamos valores comunes. Los valores que comparte Europa con Estados Unidos no son precisamente los que dice el vicepresidente. Es cierto que las democracias necesitan libertad de expresión, derechos fundamentales, pero la democracia y las nuevas formas de ideología a las que ha hecho mención, sin nombrar el vicepresidente Ban, que tienen que ver con creer que exagerar el problema de migratorio, exagerar la restricción de libertades a ideologías, a partidos que van contra esos valores, no hace mucho por la seguridad europea y desde luego no se parece en nada a los valores transatlánticos. Esto de decir que el reto de la seguridad europea no es la parte exterior, no es lo que venga de Rusia, no es lo que venga de la competición geopolítica, sino que es nuestros miedos, nuestra forma de coartar la libertad a los que no comparten las opiniones. Hace muy poco por la colaboración. En realidad es un triste discurso del vicepresidente en una conferencia que va de otra cosa. Y además, señor Arteaga, en su discurso el vicepresidente utilizó además ejemplos sacados de contextos, como el caso del ex comisario europeo de Mercado Interno y Servicios, Thierry Breton, con respecto a la cancelación de elecciones en Rumania, algo por lo que también hubo una polémica con Elon Musk sobre este tema. Compara las políticas europeas actuales con el comunismo. Es un poco el mundo retórico de Trump, de Musk, de Milei.
que parece una ola política imparable. Mi pregunta es si esta ola política puede alcanzar una dimensión ya no de política interna, sino de transformación, de efectos a nivel global. Pues esto es lo que hay que temer, porque cuando el vicepresidente de Estados Unidos anima a que se dé libertad a estas fuerzas que entienden la democracia de una forma muy distinta a la que las sociedades europeas la hemos estado practicando y vivimos en ella, lo que está animando es acabar con el viejo orden, con los viejos valores, con todo aquello que ha creado Alemania y por los que durante tanto tiempo los Estados Unidos, todo el mundo transatlántico, el mundo occidental ha luchado, ¿no? Viene a decir que ahora lo que toca es permitir que estas fuerzas crezcan y que, como hacen en Estados Unidos, puedan conformar, representar la voz europea en el mundo. Eso de momento no es así. Las elecciones no lo facilitan y, por tanto, lo que viene es a hacer campaña electoral en favor de las ideologías afines. Y en este contexto intentemos, sin embargo, salir y pasar a las cuestiones de seguridad, que de eso se trata la Conferencia de Seguridad de Múnich. Vayamos a los días anteriores o a las semanas. Los anuncios de Trump desde que llegó al poder hace menos de 4 semanas, parece que hubieran pasado siglos con todos los anuncios, con todos los intentos de transformaciones. Algunos hablan de aislacionismo con respecto a Estados Unidos, otros de neoimperialismo. ¿Hacia qué tipo de hegemonía va Estados Unidos? ¿Qué forma cree que va a tomar? Pues cuando se entiende mejor y con un representante de un imperio como es el presidente Putin, que con sus aliados europeos, lo que está claro es que tiene una visión imperial, ¿no? De considerar a los Estados Unidos no como el defensor tradicional del garante del orden internacional, sino como el representante de un imperio que tiene sus intereses y que, por tanto, su única misión es satisfacer los intereses nacionales y mirar solo para satisfacer a sus ciudadanos. No tiene en cuenta las alianzas, los acuerdos, la larga historia, todo lo que sus aliados han elaborado junto a Estados Unidos, y lo que representa es una forma de relación coactiva, poco diplomática, poco amigable y no consultando a los aliados, no teniéndolos en cuenta en el proceso de decisiones. Podía haber dicho el mismo mensaje de una forma más discreta, lo que quiere demostrar, y por eso tiene este enfoque imperialista, es de que se va a hacer lo que él dice, ¿no? Y esto es propio solo de líderes imperialistas. Usted habla de imposición y existen argumentos sobre una paz impuesta, las concesiones a Rusia, o contra una paz impuesta, las concesiones a Rusia, por ejemplo, antes de que siquiera haya comenzado una negociación. Estos se enfrentan a otro argumento, que es el de Trump, aunque uno podría dudar de los motivos humanistas o humanitarios que tienen, pero es el argumento que tiene Trump, y no solo Trump, hay que reconocerlo: cesar la destrucción y las muertes, algo que hasta ahora no estaba tan sobre la mesa. ¿Cómo evalúa ese dilema entre una paz impuesta o injusta y el cese de las hostilidades? Pues hemos pasado de defender un planteamiento en Ucrania que pasaba por apoyar a Ucrania mientras durara la agresión militar, cuando hiciera falta, a no tomar decisiones sin Ucrania,
a no hacer concesiones para negociar desde una posición de fuerza, pues hemos pasado en una conversación a que ya parece normal que se va a ceder territorio, de que la OTAN no va a estar sobre el terreno, no va a tomar parte, ni los Estados Unidos, y todo esto sin hablar, discutir, tanto con Ucrania, que es el país soberano cuya soberanía está en juego, como con sus aliados europeos, que son los que han ayudado a Ucrania tanto o más que Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y este cambio de posición efectivamente le ha dado alas al presidente Putin, porque ve que hay una división entre Estados Unidos y los aliados, y que a la hora de negociar puede negociar directamente con el presidente Trump y, si acaso, en algún momento, para cosas menores, consultar con Ucrania y con los europeos cómo van a aceptar esta paz impuesta. Y esto es un problema porque los garantes de la seguridad de Ucrania, tal y como lo han planteado ahora la administración americana, van a ser los europeos y los ucranianos, no tanto los Estados Unidos y mucho menos Rusia. Y también llegamos a esto después de una estrategia aliada que puede decirse que evitó el colapso de Ucrania como país, evitó la invasión. En ese marco, uno de los principios rectores fue la cautela por no provocar un conflicto europeo o de la OTAN, un conflicto directo con Rusia. Lo que no fue tan claro, o por lo menos para mí no fue tan claro, es cuál era el camino que se iba a encontrar Ucrania al final de ese camino de mantener un cierto empate en el campo de batalla, es decir, no permitir colapsar como país, pero con el impedimento de Europa o de la OTAN de involucrarse más, tampoco lograr salir de esa situación de desempate. ¿Qué piensa usted de esta estrategia o cómo valora ese enfoque de Europa y de Biden? La estrategia de los aliados es una estrategia que se ha concertado en el seno de la OTAN. Ha sido la OTAN la que ha liderado y gestionado el apoyo militar a Ucrania. Esta estrategia política consistía en preservar la soberanía de Ucrania, evitar su desaparición como pretendía el presidente Putin, pero al mismo tiempo sin crear, sin causar una derrota a Rusia que le obligara a escalar todavía más y pasar de la guerra convencional a una guerra más amplia, incluyendo los países de la OTAN. Siempre la estrategia consistía en ser muy progresivos en las ayudas, no dar armamento pesado, luego dar armamento pesado pero que no fuera de largo alcance, luego dar de largo alcance pero con restricciones. La idea no era que Ucrania derrotara militarmente a Rusia, porque eso hubiera sido muy difícil de gestionar, de asumir por la población rusa y por el régimen ruso, pero siempre apoyando militarmente, económicamente y políticamente a Ucrania. Esa situación se ha ido deteriorando a lo largo de estos 3 años y hemos visto cómo la ayuda militar ha ido disminuyéndose, que los países europeos se han visto con capacidades de militares muy limitadas y poco a poco ese ejército ruso, que no ha sido derrotado en el frente de batalla, ha ido ganando la iniciativa en Ucrania. En esa situación era lógico que tarde o temprano se negociara un alto el fuego, pero es importante ver que los términos del acuerdo
permiten una paz duradera y no ocurra como con los acuerdos de Minsk, que prolongaron el alto el fuego durante unos pocos años. Y ya hay muchas dudas sobre cómo van a ser esas garantías de seguridad que dará no Estados Unidos, no la OTAN, sino alguna fuerza europea o no europea, decía el secretario de Defensa de Estados Unidos hace pocos días. Lo que usted nos contaba, Félix, ya es parte del pasado. Cada declaración, cada anuncio de Trump, eso hay que reconocerlo, instaura una nueva realidad política y efectivamente. Europa, vamos a ver qué sucede, pero en principio estuvo ausente de todos los anuncios. Hace falta una Europa unida, firme, escuchamos a cada momento, para poder jugar un papel en el escenario mundial. Lo escuchamos de todos los dirigentes europeos, pero es muy difícil, por lo menos en lo que respecta a defensa y autonomía estratégica. ¿Puede haber consensos dentro de Europa? Pues los europeos han tenido muy pocas ocasiones de hacerse con la responsabilidad de su defensa. Hace muchos años, cuando el presidente Gorbachev y su homólogo norteamericano empezaron a entenderse al fin de la Guerra Fría, el canciller alemán, el presidente francés, el primer ministro británico, viendo que existía el riesgo de que los estadounidenses se retiraran, reactivaron la Unión Europea Occidental. Ahora, durante muchas décadas, no ha habido necesidad de mantener esa alternativa. La Unión Europea ha avanzado por el lado de la defensa muy despacio, con pasitos muy cortos, y ahora estamos ante la disyuntiva de que otra vez Estados Unidos coloca a los europeos ante la realidad. Lo que sabemos de estas últimas declaraciones es que la Unión Europea tiene que hacerse cargo de la defensa convencional de Europa, que tiene, si se llega a un alto el fuego y hay que poner tropas sobre el terreno, no habrá tropas estadounidenses, podrán ser europeas, pero no será una misión de la OTAN, no hay garantías de que se aplique el artículo 5. Por tanto, los europeos, aunque hemos tratado de no verlo durante mucho tiempo, ahora estamos entre la disyuntiva de asumir por una vez la necesidad de tener una defensa, de asumir la autonomía estratégica, o de fragmentarnos país a país y ver qué hace cada uno por su cuenta. Este es un momento que se estaba viendo venir y que se ha acelerado en los últimos meses, pero no se esperaba que la ruptura fuera tan brusca. Es probable que a partir de ahora y de las palabras gruesas del presidente Trump se abra cierta flexibilidad, se dé un periodo de transición, tengamos que asumir el relevo, el reemplazo de los Estados Unidos, pero tendremos que hacerlo no porque los europeos quisiéramos, sino porque ahora hemos visto que no tenemos otra alternativa. Y poco antes del mensaje con el que iniciamos el programa del vicepresidente de Estados Unidos, habló la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y pidió mayor margen fiscal, mayor endeudamiento para los países de la Unión Europea, justamente por este tema que es el gasto en defensa, algo que usted también estudió. Aumentar el gasto en defensa no es una exigencia nueva, ni de Estados Unidos ni de los líderes europeos, pero hay una tensión ya existente, la puja presupuestaria en cada país, que se traduce también en puja política. Damos el ejemplo de Alemania, el presupuesto en defensa, sin contar
un fondo especial al que llamó Olaf Scholz cuando empezó la guerra en Ucrania. El presupuesto en defensa es de 50.000 millones de dólares, es 10% del presupuesto total. Imaginemos lo que significaría aumentarlo a más del doble. ¿Lo ve políticamente viable? ¿Cómo ve esa disputa en los diferentes países? Pues hemos visto a la presidenta von der Leyen repetir algo que viene haciendo desde la anterior comisión: advertir a los ciudadanos europeos, a sus gobiernos, que vivimos en un entorno geopolítico, que no es el mismo entorno en el que vivíamos antes, desde la Segunda Guerra Mundial, y que en ese entorno geopolítico tenemos que tener instrumentos económicos, diplomáticos y militares también para adaptarnos a ese mundo. Eso es lo que ha dicho, y en ese mensaje el enfoque geopolítico hace que las políticas de defensa ya no son algo que tenga que ver con la economía de guerra. Las políticas de defensa son parte de la política industrial y tecnológica de la Unión Europea y de los países europeos, y son parte imprescindible de la seguridad económica de esas sociedades y esos países. En un contexto geopolítico, la seguridad económica obliga a invertir en activos como la tecnología, investigación y desarrollo, la industria, las cadenas de suministro. Es un enfoque nuevo que nos permite aumentar la resiliencia europea, cerrar los desfases que tenemos. La presidenta von der Leyen hablaba del desfase en capacidades militares, pero también lo tenemos en capacidades tecnológicas, digitales. Es un nuevo mundo y hay que hacer llegar a las opiniones públicas, como ha hecho la Comisión dentro de lo que puede en los últimos años, que el gasto que se invierte en defensa no solo produce seguridad, sino que es un gasto que permite potenciar la tecnología, la industria europea y la competitividad europea. Hemos visto documentos recientes de ante la Comisión, la brújula de competitividad. La defensa, que es una necesidad obligatoria mientras dure la actitud hostil de Rusia, hay que canalizarla en ese sentido. La presidenta también ha dicho otras veces que de los 326 billones de euros que gastamos en defensa los europeos, 2/3 partes han retornado como ingresos a nuestra industria, en puestos de trabajo, en riqueza, en impuestos. Ese gasto en defensa que ahora se nos antoja, si vamos a gastar más, y parece que va a ser obligatorio, lo importante es en qué se gasta, cuál es, si cerramos esos desfases o no, porque si no, el gasto en defensa no tendría sentido y sería mejor invertir en las consecuencias que tiene no cuidar la seguridad, no cuidar la defensa. Que le pregunten a Ucrania cuánto le ha costado no disponer de una capacidad militar en 2014 y en 2022. Félix Arteaga, investigador principal de seguridad y defensa del Real Instituto Elcano, desde Madrid. Muchísimas gracias por estar en el programa y esperemos que hasta una próxima vez. Muchas gracias a ustedes. Gracias por compartir nuestras impresiones de la Conferencia de Seguridad de Múnich.